¿Qué tal amigos? Buenas noches. Estamos otra vez aquí reunidos para el estudio de Josué. En verdad que estamos bastante contentos por el día histórico para nuestra familia, Sí, que gracias a Dios hoy logramos adquirir nuestro lugar de reunión. Es una gran bendición y seguimos, pues bueno, creo que va a seguir durante todo el año siempre, pues con esta alegría y gratitud a Dios. Gustavo, muchas gracias por recibirnos en tu casa. bienvenidos. Job, Gracias. igual. El pastor Maya en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero les mandamos un abrazo también a donde quiera que esté. Les quiero invitar a que nos acompañes con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, otra vez te agradecemos por las grandes bendiciones, por las grandes enseñanzas, porque siempre vas caminando con nosotros y nos tomas de tu mano para guiarnos en tu camino. Señor, en esta ocasión que vamos a abrir el libro de Josué, te queremos pedir que te quedes con nosotros, que puedas dirigir también a través del Espíritu Santo a nuestro compañero Job, para que podamos aprender mucho también del capítulo 6. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén. Amén. Pues bien, como les decía, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de Josué. Recapitulando un poquito, ya estamos a punto de tomar Jericó. Recordamos que pasamos ya el río Jordán y estamos justamente en las instrucciones antes de la batalla. Y le vamos a pedir aquí a nuestro compañero Gustavo que si nos hace el favor de leer los versículos de este estudio. Muy bien, esta noche vamos a ver el texto que se encuentra en el libro de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículos 5 al 15, si gustan pueden buscarlo en sus Biblias o en sus dispositivos electrónicos donde la tengan. Y vamos a leerla todos juntos. Josué capítulo 6, versículos 5 al 15. Dice de la siguiente manera: Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzar fuertes alaridos. Entonces la muralla de la ciudad se vendrá abajo, y en ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: Lleven el arca del pacto y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo: Pasen delante y rodeen la ciudad, y los que estén armados vayan delante del arca del Señor. Tan pronto como Josué habló con el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las bocinas pasaron delante del arca del Señor y tocaban las bocinas mientras el arca los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban continuamente las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca. Josué habló entonces al pueblo y le ordenó que nadie grite ni haga oír su voz. Todos deben guardar absoluto silencio, hasta que yo les ordene gritar. Entonces sí, gritarán muy fuerte. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, y que volvieran después al campamento para pasar allí la noche. Pero al día siguiente Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia iba tras el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron al segundo día, le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante 6 días. El 7º día todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodearon la ciudad 7 veces. Este fue el único día que la rodearon 7 veces. Bien, estas son las instrucciones que ha recibido Josué, lo vimos la semana pasada. Tenía que llevar el arca de Jehová, un grupo de sacerdotes que eran 7 y todo el pueblo. Entonces este es el orden. Va a ir primero todo el pueblo, detrás de ellos va a ir los 7 sacerdotes y detrás de ellos va a ir el arca de Jehová. Esta es una, ¿cómo decirlo? Una formación muy peculiar porque es muy parecido cuando cruzaban el río, el Mar Rojo, el Mar Rojo. Cuando están huyendo de los egipcios, dice que el ángel de Jehová se pasó atrás de ellos y entonces así fue como cruzaron y que había oscuridad. Los egipcios no los podían ver, pueden leer el relato en Éxodo capítulo 14 y 15. Es la misma formación, lo cual ya es algo más conocido para Josué. Veíamos la semana pasada que había muchas instrucciones que no parecían como obvias o razonables conforme a lo que él había leído en la palabra, ¿no? Entonces vimos que la primera instrucción
es no peleamos para obtener la victoria, sino desde la victoria. Es decir, que Dios nos ha dado la victoria y que nuestras fuerzas no son suficientes para la batalla, no son suficientes. Entonces, no confiemos en lo que nosotros hagamos o en las obras de la ley. Lo veíamos al final. Nadie será justificado por las obras de la ley, sino por las obras de la fe. Y con esto no invalidamos la ley. Hay que ver los 3 pasos. Claro. Entonces estamos en el segundo paso. Segundo paso, instrucciones durante la batalla. Esto, voy a hablar un poco de arqueología. La ciudad de Jericó es muy interesante. Recientes excavaciones, y cuando digo reciente estoy hablando de 1952, que para la arqueología es muy reciente, por Kathleen Kenyon, que hizo esta excavación en Jericó, donde descubrió que el primer muro medía 3 metros de ancho. ¿Por qué digo el primer muro? Porque esta ciudad de Jericó tenía doble muralla. Como doble diámetro, ¿sí? Tenía una muralla interior y una muralla exterior. La muralla exterior tenía de ancho 3 metros. Entre cada muralla había 4.5 metros y la muralla interior medía 4 metros de ancho. Ambas eran de 6 metros de alto. De hecho, cuando llegó Josué a la ciudad de Jericó, ya la ciudad estaba sobrepoblada. Tanto así que había casas en la muralla y entre la muralla, en ese espacio. De hecho, cuando estudiamos el capítulo 2, vimos que Rahab vivía en la muralla. Sí, estaba. Ella vivía en la muralla. Entonces esto corrobora lo que la arqueología ha encontrado. Así que Josué da las instrucciones, pero primero da las instrucciones a los sacerdotes. Dice, ustedes van a tomar el arca. Ok, me imagino a los sacerdotes, pero nosotros, ¿por qué vamos a salir? Nosotros no tenemos que realizar servicio militar, lo veíamos en Números capítulo 1. Y dice, no, es lo que Dios ordenó. Ok, y después, ¿quiénes van a ir? Los hombres de guerra. No, van a ir 7 con trompetas de plata. No, con las de carnero, las de liberación, las del jubileo. Y seguimos con instrucciones un poquito, parecían incongruentes para la guerra, ¿no? Exacto. Y si viéramos en los capítulos anteriores, vienen de circuncidar a todo el pueblo, y ahora sí vamos a tomar la tierra de gigantes, la ciudad amurallada, la de 3 metros de ancho, la de tierra de gigantes. Claro. Es algo muy, muy extraño, ¿no? Una indicación súper extraña para una guerra. Para una guerra. Y después dice, ok, vamos el primer día. ¿Cómo que el primer día? Sí, es que vamos a hacer toda una estrategia de 7 días. A ver, explícanos, Josué. El primer día vamos a salir, los hombres armados, a todo el pueblo, después los sacerdotes detrás y al final el arca. Y vamos a dar una vuelta a la ciudad. ¿Y después atacamos? No. Vamos a lo mismo el siguiente día. Vamos a descansar, vamos a pasar la noche y regresamos el siguiente día. Y así durante 7 días. Y el séptimo día descansamos. No. Vamos a darle 7 vueltas, ¿no? Y cuando demos la 7ª vuelta, entonces dice, ahí sí les va a indicar cuándo gritar. Mientras, ningún murmullo, ninguna voz, nada, ¿no? En silencio. En silencio. Entonces, los muros van a caer, dice. Los muros van a caer, leímos en el versículo 5. Pero al parecer, el pueblo, ¿te imaginas tú como soldado? Marchando nada más sin atacar, sin una estrategia, parece, no estamos haciendo nada, diría, ¿no? Pero en realidad Dios lo va a hacer todo. Y las batallas van a fortalecer en nuestra vida la fe, cuando dejamos que Dios haga lo que tenga que hacer. Y siempre Dios nos ha dado la victoria, nos ha dado todo don espiritual, ahorita lo vamos a analizar. Y ellos no estaban haciendo nada porque Dios lo estaba haciendo todo. Ellos no estaban haciendo nada porque Dios estaba haciendo todo. El plan de Dios para este grupo, para este pueblo, para el pueblo de Israel, que Israel significa gobernado por Dios, es decir, que recibe las instrucciones de Dios, que obedece a Dios, es caminar en fe. Esa es la segunda instrucción. Camina en fe. Esto está funcionando no por las evidencias, sino porque Dios lo dijo. Y en la vida cristiana somos tentados a abandonar este caminar en la fe, abandonar la vida cristiana porque al parecer no está pasando nada. Puede que digamos, ya soy cristiano pero tengo los mismos malos hábitos, los mismos pecados, las mismas adicciones, no está pasando nada. Entonces somos tentados
ya que como no hemos aceptado la primera instrucción, que es, ¿cuál? Que Dios nos ha dado toda victoria, que no es por nuestras fuerzas, sino por lo que Dios nos da, entonces abandonamos la segunda instrucción y dejamos de caminar por fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creer, confiar en algo que no puedes ver, que no puedes comprobar. No puedes ver, Creer ¿no? ciegamente, ¿no? Pues dice Hebreos 11:1, es la fe, la certeza. Me impresiona mucho la palabra, la certeza, porque es algo que conoces. Que no hay duda. Exacto, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción habla de un razonamiento, de algo intelectual, de algo que lo tienes como una verdad absoluta, que sabes que va a ocurrir como una ley física, de acción-reacción. Es decir, que la fe, a pesar de las evidencias que faltan, sigue creyendo que va a pasar lo que va a pasar, o lo que está esperando, dice el escritor de Hebreos. Y la fe nos permite ver milagros. La fe nos abre los ojos para poder ver los milagros de Dios. Y acompáñame a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 14 al 23. Mateo 9, ¿qué, perdón? 14 al 23. Si gustas, le doy lectura. Sí, por favor. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie pone remedio del paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Pues sí. Bueno, le puedes seguir, la verdad. 17. Es del 18. Ok. Bueno, sigue leyendo, está bien el contexto. Es que quería hablar sobre el toque de fe de la mujer, ¿no? Ok, se ni echan vino nuevo en ordes viejos, de otra manera los ordes se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Y Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, lo que mencionamos, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces aquí tenemos a los discípulos de Juan que vienen a hacerle una pregunta a Jesús en primer lugar. Juan vivía en la zona, en las cuevas de Qumran, lo que, un poco de historia, los sacerdotes, los levitas, los verdaderos sacerdotes, fueron expulsados, esta es toda una historia, fueron expulsados y se refugiaron en las cuevas de Qumran. Ellos tenían una lectura apocalíptica de la Torá, hablando de que el reino, la instauración del reino del Mesías llegaba ya, era en este momento. Por eso así inició Juan el Bautista. Juan el Bautista era esenio. Esenio es que viene de la descendencia de Leví, es de estos sacerdotes y tiene toda esta teología, por así llamarlo. No me va a detener mucho en esto, pero una de las cosas que hacían los esenios era separarse de la gente, por eso vivían aislados, vivían en comunidades, 43 comunidades, y ellos trataban de mantenerse puros, no querían contaminarse con la gente. Entonces cuando vienen con Jesús y lo ven con publicanos, lo ven con fariseos, y le preguntan sobre el ayuno, ¿no? Jesús les dice, ¿pueden los que están de bodas tener luto mientras el novio está con ellos? Esto haciendo referencia a lo que el mismo Juan les había dicho. A mí me toca menguar y a él crecer. Sí. Yo soy el amigo del novio. Estas son palabras de Juan. Y los esenios tenían mucha religiosidad. Se guiaban mucho por la vida que llevaban. De hecho, su alimentación era muy especial. ¿Recuerdan lo que comía Juan? Langostas y miel, ¿no? Silvestre.
tenían este tipo de actos que según ellos se mantenían puros, se mantenían santos. Y eso pues lo vemos con un contraste con la mujer impura, la mujer que tenía un flujo de sangre por más de 12 años. Y digo impura porque según la Torah, la ley de Moisés, todo flujo de sangre era impuro. Incluso no podían entrar al templo. No podían entrar al templo, no podían adorar, no podían, estaban aislados. Totalmente. Tanto el hombre con la eyaculación como la mujer con la menstruación, que eran flujos corporales. Toda la ley de la Torah tenía ciertas restricciones y muy rigurosas. Entonces esta mujer tenía 12 años de ser impura. Que de hecho por ahí estoy recordando un poco acerca de eso que estás mencionando. Después de que la mujer paraba el flujo de menstruación, tenía que purificarse por 7 días, ¿no? Y lo interesante ahí es que el tiempo en que la mujer termina su periodo y pasan esos 7 días es exactamente el tiempo que se cumple cuando ella inicia la fertilidad, que el óvulo ya baja y empieza todo ese asunto, ¿no? Entonces hasta en eso es exacto el ritual, ¿no?, que tenían los judíos, que todo terminaba en el momento en que la mujer ya era pura otra vez, era porque ya podía ella procrear, y entonces era vida. De hecho, era así ese sentido, ¿no? Cuando una mujer daba a luz un niño era impura por 40 días, la cuarentena que conocemos, y se purificaba, pero cuando daba a luz una mujer era doblemente impura, tenía que ser un doble periodo, precisamente porque en este contexto alguien es más impuro cuando puede dar vida, a lo que tú te refieres. De hecho, ¿por qué la mujer no está discriminando? No, sino porque tiene la capacidad de dar vida. Es un ritual muy interesante que podemos estudiar en otra ocasión. Es como reconocerlo, ¿no? Es como reconocer, exacto. Y ese periodo también, lo que bien mencionas, es otra vez lo de la vida. Y por eso habla de que tu fe te ha sanado o te ha sido salva, es decir, has vuelto a la vida. Ese es el énfasis. Pero el énfasis que también le quiero dar es tu fe. No son tus obras, como lo veíamos con el caso de los discípulos de Juan, esenios, que tenían una conducta, tenían una alimentación, incluso muy apegada a la Torah, muy rigurosa, como para reflejar santidad. Y Dios dice, no, es tu fe. Y Pablo nos lo dijo la semana pasada, no por las obras de la ley seremos justificados, sino por las obras de la ley. ¿Anulamos con esto la ley? No, sino la confirmamos. Cuando llegamos al tercer paso lo ampliaremos más. Otro milagro, Marcos 9, 14 al 23, permítanme que se los lea. Dice que cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos de Jesús, vino una multitud que los rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Al ver a Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué discutís con ellos? ¿Qué discutís con los escribas? Y uno de la multitud respondió, Maestro, traje a mi hijo a ti que tiene un espíritu mudo, y donde quiera se apodera de él, lo despedaza y el niño echa espuma y cruje los dientes y queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Respondió Jesús, ¿generación qué? Incrédula, es decir, que no tiene fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os debo de soportar? Traedlo. Y lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó en tierra y se revolcaba y echaba espuma. Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le acontece esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarlo. Si puedes algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dijo, si puedes creer, o sea, si tienes fe, al que tiene fe, todo le es posible. Al instante el padre del muchacho clamó, creo, ayuda mi incredulidad. El problema aquí, después Jesús va a decir que, bueno, sus discípulos le van a preguntar, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar? Y Jesús les va a responder, bueno, es que este género no puede salir sino con oración y ayuno. Pero no vemos a Jesús orando en ese momento. No vemos a Jesús ayunando en ese momento. El problema era la incredulidad. La falta de fe. La falta de fe. Y Jesús se está refiriendo, cuando dice este espíritu de demonio, no se está refiriendo al espíritu mudo, sino a la incredulidad. De hecho, Jesús no pudo hacer milagros en su tierra natal porque por
por la incredulidad de esa gente. Porque decían, ¿no es este el hijo de José? Más bien decían el hijo de María, no reconociendo a José como su padre. ¿No es este el hijo de María? ¿No son sus hermanos los que están acá? El problema es la incredulidad. Nos sobra incredulidad. También cuando a Jesús le preguntaron, o le dijeron a sus discípulos, Señor, aumentanos la fe. Jesús les dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete y se movería. O dirías a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y lo haría. Lo que está diciendo no es la cantidad, sino la calidad. Es decir, sin incredulidad. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 3, nos habla de la medida de fe que nos ha sido dada. Y no es que a Dios le dio una cuchara grande y a otra una cucharita sopera y a otra una cucharita de postre, como medida de fe. Dios nos ha dado a todos una sola medida de fe, y esa es la suficiente. El problema es nuestra incredulidad, que no le creemos a Dios. Nos sobra incredulidad. Esa es la advertencia en esta segunda instrucción. Nos sobra incredulidad. No necesitamos más fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cómo sabemos lo que esperamos? Leyendo la Biblia. La convicción de lo que no se ve. ¿Quién nos revela lo que no se ve? Pues las Escrituras. Pero nos sobra incredulidad. No le creemos a Dios. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, en el pasaje que se le conoce como los héroes de la fe, dice en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y aquí está el pasaje con respecto a Josué capítulo 6. Por la fe. No dice porque dieron vueltas, dice por la fe. Y es que Dios da órdenes y hay que obedecerlas a pesar de que las circunstancias sean ajenas. Quiero ir terminando con el siguiente versículo. Vayamos a 2 Corintios capítulo 10, del 3 al 5. Se los voy a leer en una versión más, ¿cómo decirlo?, contemporánea, con una versión actual. 2 Corintios 10, 3 al 5, y dice: si bien es cierto que vivimos en este mundo, pero no actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Eso es lo que nos dice Pablo. No actuamos como el mundo para ganar las batallas. ¿Cuáles son las batallas? Lo vimos la semana pasada. Las batallas espirituales. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Sigamos leyendo. No actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Para destruir las fuerzas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretende interponerse para el hombre que quiera conocer a Dios. Es decir, todo argumento altivo o orgulloso y toda muralla que pretende interponerse para que un hombre conozca a Dios es derribado por el poder de Dios. Lo vimos la semana pasada, que nos podrá separar del amor de Dios. Persecución, hambre, desnudez, espada, frío, calor, nada. En todo somos más que vencedores. Sigamos leyendo. Versículo 5. De esta manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Termina con la obediencia, y ese es el tercer paso que vamos a ver la siguiente semana. Entonces con esto voy concluyendo. Las instrucciones antes de la batalla. La victoria nos ha sido dada para las tentaciones, adicciones, pecados. No pelees con tus fuerzas, no trates de hacer buenas obras. Eso es insuficiente. Si lo tratas de hacer es como decir: Dios, no fue suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, te tengo que ayudar. Eso no. El sacrificio fue completo. Jesús dijo: consumado es, hecho está. Entonces, tenemos la victoria. Número 2, caminemos en fe. Nos sobra incredulidad. Nos fijamos tanto en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer que perdemos de vista lo que Dios ya ha hecho. Y quiero leer un pasaje que en esta semana me llamó la atención. Es 2 de Pedro 1.3. 2 de Pedro 1.3 dice: Dios en su gran amor nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. Aquí está. Dios nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. El problema es nuestra incredulidad.
Nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe. Dice, lo hizo, o sea, ¿cuándo lo hizo? Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Dios ya nos los dio. Y después viene toda una serie de virtudes que Dios nos ha dado. Y cuando dice aquí el apóstol Pedro, añadir a la fe, no es que nosotros podamos añadir algo a nuestra fe. No podemos añadir nosotros virtud, no podemos nosotros añadir conocimiento, no podemos nosotros añadir dominio propio. Eso es pelear en tus propias fuerzas. Tampoco es una escalera del cristiano. Es lo que Dios nos ha dado, lo dice el versículo 3. Dios nos ha concedido todo para llevar una vida piadosa. Y entonces le queremos ayudar a Dios y queremos tener más fe por nuestra cuenta, queremos tener más conocimiento por nuestra cuenta, queremos tener dominio propio por nuestra cuenta. Y es lo que le pasa en los capítulos siguientes al pueblo de Israel, ¿no? Que creo que lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. Que vemos cuando no hacen caso antes de la batalla o durante, que es lo que sigue, y después de la batalla, ¿no? Que va a ser la temática del libro en los próximos capítulos hasta que termine, ¿no? El libro de Josué. Si yo les preguntara, ¿Dios te ha dado amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad? A veces dicen, no, yo no soy tan paciente, o yo no soy tan bondadoso, o me falta amor. No, lo que te sobra es incredulidad. Nos sobra incredulidad. Sí lo tenemos, nos falta fe. Nos sobra incredulidad. Es que también la fe nos es dada. Todo nos es dado de Dios. O sea, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre. Y nada bueno hay en nosotros, nada hay bueno. Entonces, querer pretender por nuestras obras o por nuestros propios esfuerzos es inútil. Entonces, les recuerdo, para terminar, instrucciones antes de la batalla. La victoria nos ha sido dada, una vez la repito. Luchamos desde la victoria. Esa es la ventaja de ser hijos de Dios. Exacto. No libramos de las batallas, tenemos que lucharlas, pero es muy diferente, ¿no? Cuando las peleamos desde la victoria. Y cuando caminamos en fe, vemos las evidencias que solo en el ámbito espiritual podemos ver. De hecho, miren, voy a terminar con este versículo. 1 Juan 3:9 dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios, otra vez la vida, está en él. No puede vivir entregado al pecado porque ha nacido de Dios. Entonces, ¿cómo es nacido de Dios alguien? Esto está en Juan 1:12. A todos los que creen en él, a los que creyeron en su nombre, les fue hecho potestad ser hijos de Dios. Y esto no de carne ni de sangre, sino por Dios, por su espíritu, por lo que Dios nos dio. Entonces, no dice que no vamos a pecar, eso lo queda claro. No dice que no vamos a pecar, pero dice que no seremos gobernados por el pecado, que no nos entregaremos al pecado. Entonces, por eso se llamaba Israel, gobernado por Dios. Entonces, no dice que no vamos a pecar. Todos vamos a pecar. O sea, en algún momento vamos a caer. Pero no es que estemos pensando de continuo en pecar o haciéndolo a propósito o planificándolo. Un hombre que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, no se entrega al pecado. No está gobernado por el pecado. No significa que no pueda pecar. No está entregado. Una cosa es vivir sin pecado y otra cosa es vivir entregado al pecado. Pero esto lo vamos a entender la siguiente semana con el tercer paso, que es la obediencia a la ley. ¿Cómo? Al principio no había ley y después me dices que sí hay ley. Es que ese último paso, ese nos lo va a explicar Josué versículos 16 al 21, porque son las instrucciones después de la batalla. Porque como ya tienes la victoria, como ya tienes todo lo que Dios te ha dado para una vida piadosa, entonces hay un deber que tenemos que cumplir. Y ese es el paso número 3. Y es consecuencia, ¿no? Es También consecuencia de lo que Dios te ha dado. Y tengo una pregunta para ustedes, porque me encanta, porque aquí vamos a empezar a estudiar lo que es la conquista, ¿no? Ya de la tierra prometida, de Canaán. Y ¿cómo podemos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida también diarias hoy? Nos dices muchos ejemplos, ¿no? Pero a veces tenemos problemas, que son batallas, y pareciera que no tuviéramos las herramientas para vencerlo. Yo creo que primero pues es estar conscientes que Dios nos lo dio. Como dicen, nos sobra incredulidad, me encantó eso, ¿no?
o sea, no decir falta de fe, sino más bien nos sobra Incredulidad. y estar esa promesa, ¿no? De que las batallas ya están ganadas. Yo creo que si fuéramos conscientes de eso, que tenemos las herramientas y aparte ya tenemos la victoria, porque Dios nos da la victoria, creo que enfrentaríamos a lo mejor un poquito distinto las batallas, ¿no? Definitivamente con una seguridad de que Dios va a tu lado. Gustavo, perdón, te interrumpí. Bueno, a mí se me hace muy interesante este texto que leímos en el aspecto de que, como tú decías, en qué nos sirve para nuestra vida lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y a veces pues las instrucciones están en la palabra de Dios para que tengamos una vida adecuada, ¿no? Pero a veces tal vez entendemos que las instrucciones llegan a ser hasta un poco absurdas tal vez, ¿no? Para la vida que nosotros tenemos. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, aquí les está diciendo a ellos, denle vueltas a la ciudad, que vayan primero los sacerdotes, pero vayan en silencio, no hagan ningún ruido. ¿De qué iba a servir eso? ¿Qué sentido tiene eso en un sitio de una ciudad? A lo mejor es absurdo, ¿no? Pero el resultado, ¿cuál es? Pues fue la victoria, ¿no? Y qué victoria, yo creo que fue la más grande de todas, Sí. que la Claro, estudiamos desde niño, es un relato maravilloso, ¿no? Pero si uno se pone a pensar qué pasaba en ese momento, no me imagino lo aterrados que han de haber estado los habitantes de Jericó También. de ver al ejército completo dar vuelta y no emitir ni un sonido, ¿no? Y estos O sea, que la traen, ¿no? guerra También, psicológica guerra la están psicológica. aplicando aquí en este caso, ¿no? Y a veces así pasa, a lo mejor se nos hace absurdo leer la indicación que viene en la Biblia que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. O a Pero tu ¿por qué si enemigo. me está, o a mi enemigo, ¿no? ¿Por qué si mi prójimo me está afectando, mi vecino a lo mejor es de lo peor, o así lo considero yo, ¿no? Porque me raya el carro, porque pasa cualquier cosa, pero la Biblia lo dice. Ujú. Y ahí que uno debe seguir las indicaciones que nos vienen dadas de Dios, ¿no? Como pasó en este ejemplo de Las Josué. indicaciones para la vida, ¿no? Claro. Si vemos esta vida como una batalla, pues están todas las indicaciones. La batalla, las dos batallas principales, bueno, que hemos visto en estos dos episodios son desconfiar de lo que Dios te ha dicho. Somos tentados a desconfiar de lo que Dios te ha dicho. Y somos tentados a esperar una evidencia. Entonces, eso es como puedo resumir las dos tentaciones que vemos aquí, ¿no? La evidencia, como bien decía, de no ves nada, pero en realidad Dios está haciéndolo todo. Lo está haciendo por ti. Y Dios lo está haciendo por ti. O sea, a veces cuando ves que alguien es transformado, no es porque lo hizo o porque tiene mucha fuerza de voluntad, sino porque Dios hizo la obra. Y aquel que comenzó la obra, dice Filipenses 1:6, Él la terminará, ¿no? Ni Así siquiera es. nosotros, ni siquiera el vecino, ni tu prójimo, ni nadie. Dios lo va a terminar. Amén. Quiero, antes de aprovechar que ya nos pasamos unos minutos de lo de que acostumbramos, De lo normal. quiero mandar saludos a los que nos han estado escribiendo. Bueno, nos estuvieron siguiendo alrededor de 148 personas, es lo que veo aquí en las estadísticas. Pero mandar saludos a Pablito y a Montemorelos, al pastor Tony, que está allá en la universidad. Pastor, un abrazo. A Jovita, Villahermosa, la hermana Marianés, hermana, la seguimos extrañando, sabemos que ya falta un mes para que esté otra vez con nosotros, esperamos ese día. Igual a Keren, Arlet, a Mili Rodríguez de Chihuahua, el pastor Edgar Benítez, dice Lázaro Andy, Pérez. ¿perdón? Lázaro Pérez también lo tenemos por acá. A Lázaro, un abrazo Lázaro. Dice Andy es un amigo que estudió conmigo en Weimar, y me está diciendo de que me veo medio curioso sin la guitarra, ¿no? un abrazo también hasta allá, y a todos los que nos siguieron a través de Facebook, no se olviden de compartir. Aquí tenemos en pantalla el correo que hemos estado manejando desde la campaña que tuvimos en meses pasados, tiantalkcdmx@gmail.com. Ahí lo pueden ver en la cintilla, así que por si no lo pronunciamos bien, ahí es más fácil, ¿no? Por aquí está. No, sí, también si gustan mandarnos sus motivos de oración a través de inbox, siempre estamos al pendiente con ustedes. Pues Gustavo, nos despides en una oración, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Te agradecemos, querido Padre, todas las bendiciones que has tenido para con nosotros. Gracias porque en nuestro grupo de familia Polanco sabemos que tú nos has dado grandes bendiciones y este día las has manifestado grandemente a cada uno de nosotros a través de el lugar donde vamos a tener para podernos reunir.
Amén. Gracias, Padre, también por los estudios que tuvimos, gracias por las explicaciones que Job nos da. Y te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando en el resto de esta semana y que todos podamos seguir gozando de tus bendiciones. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Nos vemos el sábado en Yacatas 398, Colonia Narvarte, de la Delegación Benito Juárez. Un abrazo, bendiciones. Gracias.